Bueno, siguiendo con la exposición de los ejercicios, en este caso vamos a hablar sobre el ejercicio 5. En este código, la asociación es el concepto clave que tenemos para describir la relación entre los objetos de diferentes clases. Aquí, en este ejemplo, se va a utilizar una relación de tipo un médico atiende a pacientes, lo que significa que un objeto de la clase médico interactúa con objetos de la clase paciente. En primer lugar, tenemos a la clase médico y tenemos al método new, que va a recibir el nombre de la clase en class y un conjunto de parámetros en args, que en este caso son nombres y especialidad del médico. Estos valores de estos parámetros se asignan en un hash que representa al objeto, y el bless convierte este hash en un objeto de la clase médico y lo retorna. Un poquito más abajo tenemos al método mostrar info, que utiliza un self, que es la referencia al objeto actual de la clase médico. El método accede a los atributos del objeto, ya sea nombre y especialidad, y los imprime en un formato legible. Más abajo tenemos el método atender. En este caso utiliza el self, que es la referencia al objeto actual de la clase médico. Utiliza la variable paciente, que es un argumento que debe ser un objeto de la clase paciente. Y este método va a imprimir un mensaje indicando que el médico, referenciado por self, está atendiendo al paciente. Más abajo tenemos a nuestra clase paciente, lo mismo que que la clase médico, utilizamos un método new que va a recibir el nombre de la clase en class y un conjunto de parámetros args, que en este caso son nombre y edad del paciente. Los valores de estos parámetros se asignan a un hash que representa el objeto. En resumen, el método new en médico y paciente crea y va a inicializar objetos en sus respectivas clases, asignando valores a sus atributos como nombre, especialidad y edad. El método mostrar info en médico y paciente va a mostrar los detalles del médico, que es nombre y especialidad, y del paciente, nombre y edad, respectivamente. Y el método atender en médico simula que el médico está atendiendo a un paciente, mostrando un mensaje con el nombre del médico y del paciente. Eh, Poniendo en contexto las clases médico y paciente, la clase médico tiene la capacidad de atender a objetos de la clase paciente, es decir, el médico interactúa con los objetos de la clase paciente mediante el método atender. La relación de asociación que se va a observar es que el médico y el paciente están relacionados a través del método atender, en el cual el médico recibe un objeto de la clase paciente como argumento. El médico no es una subclase de paciente ni viceversa. En lugar de una relación de herencia, existe una relación en la que los objetos de ambas clases se comunican entre sí. El médico usa la información del paciente para poder realizar la acción de atender. No hay dependencia directa entre clases en cuanto a herencia, pero ambas interactúan y están asociadas a través del método de atención. Es decir, el médico depende del paciente para realizar su trabajo, pero ambos pueden existir de manera independiente. Más abajo, o sea, en la parte final, tenemos el ejemplo final, que es que el médico atiende a los pacientes 1 y 2. Este es un claro ejemplo de asociación donde un objeto, el médico, está interactuando con otros objetos, los pacientes. El médico no hereda de la clase paciente, pero va a utilizar la información del paciente como el nombre para realizar la tarea de atenderlo. Para seguir, vamos a ver cómo funciona esto en nuestra terminal. Acá nos imprime que el doctor Pérez está atendiendo a Ana, que en este caso sería un paciente, y también que el doctor Pérez está atendiendo a Carlos, que sería el paciente 2. Acá observamos una clara asociación entre estas clases, una no depende de la otra, pero están interactuando entre sí. Gracias.